Mastele.tv. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos en un programa más. Y bueno, el programa del día de hoy, amigos, es un programa especial, un programa que ustedes recordarán en algunos programas, los que nos siguen desde hace ya algunos años, hace 2, 3 años, hemos insistido en algún día hacerlo. El título del programa es Urnas Electrónicas y Voto por Internet. De hecho, nos los pidieron el año pasado en varias ocasiones y bueno, hoy tenemos el gusto de presentarlo y tenemos a un gran especialista en estos temas, a un propulsor, pero bueno, que nos hará el favor de presentarlo nuestro buen amigo y coconductor del programa, Joaquín Elizalde. Muchas gracias, Mario, un gusto y un placer estar nuevamente con nuestros amigos y con nuestro invitado que es Mauricio Huesca Rodríguez. Bienvenido, Mauricio. Gracias, un placer Joaquín, estar con nosotros y que gracias. compartas tu experiencia con nuestros espectadores, con nuestra audiencia, y pues vamos a sacar a buen término este tema tan interesante en la era digital, en la era de la sociedad de la información y del conocimiento, evidentemente en materia de electoral y voto electrónico, pues no puede quedarse atrás. Les platico un poco una breve reseña curricular de Mauricio Huesca Rodríguez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es licenciado de Derecho, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Además cuenta con una maestría en Derecho Internacional por el TEC de Monterrey también, y actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues como podemos ver, un perfil muy interesante con estudios académicos y con una experiencia profesional, tanto así que le ha llevado a presidir, o más bien ser el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y bueno, para empezar la charla, me gustaría que Mario iniciara con la sesión de preguntas, que deben ser bastantes. Vamos a empezar primero por lo primero, la redundancia. Mira, hemos escuchado mucho del voto, de urnas electrónicas. Me gustaría que en una primera pregunta, antes de entrar a las preguntas establecidas, digamos, para guiar el programa, nos platicaras qué es un voto electrónico y a qué hace referencia una urna electrónica. Bueno, pues es que son conceptos, la verdad es que fundamentales para poder entender todo lo que Claro. viene después del programa. El voto electrónico es justamente aquella manifestación de voluntad que emite la ciudadanía para poder elegir a sus representantes populares. Este voto, como lo dice su nombre, electrónico, no se queda constancia en un documento físico que haya elaborado el elector de puño y letra, sino que queda encriptado en una información cifrada, desde luego, y la cual va a poderse ser revisada y desde luego pues hacer como la definición final hasta que se emite un botón o aceptar una confirmación realmente del envío del voto. Queda cifrado, encriptado y viajará a los servidores de una autoridad electoral, quien tendrá la llave cifrada desde el otro lado para poder desvincular, por una parte, la intención del ciudadano, es decir, que no haya una vinculación de Alfonso que votó con el voto número 3048 alfanumérico tal, y el voto, y cae en una urna electrónica que después será sumada a un proceso. Eso es por lo que va un voto electrónico. Y la urna electrónica es precisamente este dispositivo electrónico en el cual se va a consignar el mismo proceso de emisión de la voluntad mediante el sufragio, pero en un instrumento físico en el cual tiene que ser in situ, tienes que acudir como elector a un lugar determinado, ya sea una casilla, ya sea
si te encuentras residiendo en el extranjero, en un consulado, en un lugar donde se provean de estos instrumentos, y ahí en un dispositivo también, desde luego, pues puede ser una pantalla touch, puede ser unos botones, tú elijas la opción, se imprime en ese momento tu votación, lo puedas ver tú en una confirmación impresa, y posteriormente caiga ese documento en una urna de cristal en la cual pues cae, digamos, de modo tal que no pueda ver el elector que sigue ni los siguientes, la cual fue el voto emitido, y ahí no queda, digamos, tampoco una vinculación del lector con el voto o el lector-voto. Entonces, el voto electrónico, pues digamos, no necesitas este dispositivo, tú puedes hacerlo desde tu celular, desde tu casa, desde tu trabajo, y la urna electrónica como tal, si tienes que ir a un lugar in situ para poder votar desde ese momento en un día especial. El otro pues puede ser atemporal, puede ser en cualquier momento dentro de los días que la autoridad electoral abra para la votación. No, pues, excelente, pero como estamos viendo, estamos llegando ya a puntos o necesidades para la sociedad civil en general, en el cual ya se está trasladando todos los temas del gobierno, de participación ciudadana, de democracia en el ámbito del Internet. Podemos verlo en temas del gobierno abierto, cuando queremos realizar algún trámite, algún servicio con la autoridad. Podemos verlo también en cuestiones escolares, podemos verlo en temas de redes sociales, y llegó el momento de tomar estos temas por parte de las votaciones. Es un momento muy importante, hay que dar el siguiente paso, para lo cual me gustaría preguntarte, las autoridades electorales, ¿cuál sería el compromiso con este tipo de sistemas de votaciones que están surgiendo? Fíjate que el compromiso que hasta ahorita ha asumido el Estado mexicano como tal, en sus vertientes distintas, puede ser a través de una autoridad nacional electoral, o en el caso de nosotros de un instituto electoral en particular de la Ciudad de México, lo que hemos hecho es desarrollar pues toda una ingeniería, perdón por la palabra, pero desde los fierros para blindar el sistema, y después ya el software que va a soportar precisamente la posibilidad de que la ciudadanía pueda emitir un sufragio, ya sea pues en una urna electrónica, que es lo que platicamos hace rato, en un dispositivo, o de manera electrónica a distancia, habida cuenta que pues ya hemos roto fronteras incluso para votar. Antes no podías votar si vivías en el extranjero, ahora ya puedes votar estando en el extranjero, entonces complejiza mucho el tema de venir a México a votar. Entonces hemos decidido también hacer pues búsqueda de votar de manera electrónica. Entonces ese compromiso, en el caso de la Ciudad de México, llevamos un compromiso desde el 2000. El Instituto Electoral de la Ciudad de México se fundó en el 99, en el 2000 ya empezamos con una urna electrónica que se mandaron a hacer, que fue un proyecto ambicioso que estuvo el Politécnico Nacional, la UNAM, el TEC de Monterrey y muchas otras dependencias que nos ayudan a la configuración y a la auditoría del propio sistema, que es una parte importante, que está auditado en todo momento, para que podamos tener la fidelidad de la votación. Entonces, en 2000 se utilizó, 2003, e incluso estas urnas fueron objeto de préstamos para otras entidades federativas en el estado de Jalisco, en el estado de Querétaro. Se prestaron para que se lleven a cabo procesos electorales, y de esa manera hemos llegado a una evolución que desde hace 9 años, en procesos de participación ciudadana, que en la Ciudad de México llamamos presupuesto participativo y elección de comités vecinales y consejos de los pueblos, ya llevamos 9 años haciendo este ejercicio en el cual puedes votar desde tu casa 3 días antes de que se lleve a cabo la elección en la calle, y si no pudiste votar desde tu casa, desde tu trabajo, puedes ir en el momento in situ a hacer la votación en el día de la jornada electoral. Entonces, eso es el compromiso. En procesos electorales lo hemos llevado solamente una vez en la Ciudad de México, que es desde el extranjero, que fue hace 6 años. Fueron cerca de 7,500 votos que recibimos, no fue mucho porque apenas era un ejercicio novedoso de votar desde el extranjero. 2,500 votaron de manera electrónica y 5,000 vía postal. Entonces, ahí fue también como un medidor para ver qué tan resistente era la gente desde el extranjero, no en la Ciudad de México, desde el extranjero, para emitir su voto en una u otra modalidad. Supongo que estos años, nos comentas que se crea el instituto en el 99, en el 2000 se hacen las primeras urnas electrónicas. Evidentemente, por lo que nos platican, pues cumplen con los 2 principios fundamentales del voto, ¿no? Que sea libre y que sea secreto. Ya nos platicaste un poco de la evolución que ha tenido, cómo se ha implementado, ha impactado en otras entidades. A mí me gustaría platicarte, o preguntarte, mejor dicho, para México y los residentes en el extranjero en el año 2012 a 2013, ¿estos 2 mecanismos cómo se vivieron?
¿Cuál fue el impacto que tuvieron y qué importancia tiene ahora esta experiencia que ustedes han venido desarrollando? Pues mira, es bien importante, Alfonso, que sepa la ciudadanía que hemos hecho este ejercicio 2 veces para proceso en el extranjero, ¿no? Lamentablemente este último, íbamos como una elección concurrente con la autoridad nacional, hicimos la consulta, oye, autoridad nacional, que es en el caso del INE, toda vez que ustedes también van a recibir votaciones del extranjero para presidente y senadurías, ¿nos permites que en la Ciudad de México podamos emitir el voto mediante electrónico, como lo hicimos hace 6 años? Y nos dijeron, como había un número de cerca de 3.400 cargos de elección popular entre nacional y local, nos dijo el INE, no, esta vez no, porque nos va a generar condiciones de desigualdad en la ciudadanía, que pueda votar unos por correo postal y la Ciudad de México solamente por caso de voto electrónico. No lo autorizó. Entonces no tenemos esa medición, pero en 2006 sí la tuvimos. Y fíjate que 2006 fue un caso emblemático porque la votación hace 6 años no era como esta vez que el INE hizo el porte pagado, el Estado mexicano hizo el porte pagado para que la ciudadanía desde el extranjero solamente recibiera su boleta, la metiera en un sobre que le autorizaba el INE y lo remitía otra vez a su servicio postal de prepagado. Antes, el propio ciudadano tenía que pagar su porte para mandar el voto. Entonces, pese a estas resistencias, la verdad es que el grueso de la población decidió emitir su sufragio por vía postal antes que la vía electrónica. Eso es importante. ¿Cómo obtener la confiabilidad del ciudadano para que utilice estos medios? Bueno, permítanme los interrumpa para variar, ya tenemos que ir a un corte. Amigos, ya ven, está súper interesante, de suma importancia, un tema educativo de interés general para toda la ciudadanía. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Astele.tv. Astele.tv. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Ya se han dado cuenta qué programa tan interesante, tan importante para la sociedad en México en general. No solamente temas de México, temas para Latinoamérica, temas que tenemos que estar día a día ya tomando en cuenta para la participación ciudadana, para estar en el entorno digital y para ser competitivos. Y bueno, como siempre, interrumpí a mi buen amigo Joaquín Elizalde. Joaquín. Gracias. Mi pregunta era hacia Mauricio en el sentido de que ¿cómo un ciudadano ante un tema tan sensible como es el tema electoral puede tener confiabilidad en estos procesos electrónicos? Bueno, esa la acabas de dar justamente a la piedra angular de todo nuestro sistema electoral. O sea, y es un tema de la y el mexicano vivimos en un estándar de desconfianza total. Nosotros hemos hecho unas encuestas en el Instituto Electoral en el cual medimos qué tanta confianza sentimos a nivel institucional y a nivel social. De un grupo de 10 personas, 7, así nos dijeron en la Ciudad de México, 7 desconfían de entre ellos mismos. Solamente 3 confían entre ellos. Entonces, cuando esto lo vas escalando a nivel gobierno, los temas de desconfianza son, pues, de verdad son mucho más agudos. Entonces, hablando esto en procesos electorales, se agudizan todavía más por el nivel de intereses que hay. Entonces, desconfían hoy por hoy todavía en la papeleta y en el conteo que hacen sus propias y propios vecinos. Entonces, cuando esto se va a un nivel digital, ya el tema de confianza, pues trasladárselo a un equipo electrónico en el que no sabemos quién tiene acceso. Se habla mucho de los hackers, pero no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que hackean cosas. La ciudadanía perceptivamente no ha logrado todavía cerrar esa pinza de poder sentir el mismo nivel de confianza de depositar todo mi patrimonio en una transacción financiera a depositar mi intención expresada en la urna mediante un voto digital. Entonces, ese es el gran reto para el instituto. Por eso, en 9 años lo que hemos hecho es llevarlo a procesos democráticos de participación ciudadana para que vayan asociándose al sistema, vayan viendo que son sistemas confiables, son sistemas robustos. Hay auditorías que nos permiten detectar las fallas del mismo, posibles ataques, los podemos desconectar. Pues un poco funciona como blockchain, que son capas de cebolla, ¿no? Si recibes un ataque en la primera capa de cebolla, tú puedes resistir el segundo ataque en la segunda ataque, pero si ves que va acercándose, pues puedes switchar el servidor y de esta manera pues definir que el ataque no penetre mucho más al sistema, ¿no? Pero ese tipo de cosas la ciudadanía todavía falta mucho para poderlo establecer. Estamos viendo parte de los elementos del voto electrónico, digamos que son muy similares a elementos generales de la seguridad de la información. Yo quisiera que nos platicaras un poquito qué ventajas, hemos visto ya el tema de los riesgos, de las preocupaciones por parte de los ciudadanos. Pero bueno, aquí con la naturaleza del programa Data Protección, Abogados al Día, que nos encanta el ámbito digital y tenemos fe en estas cuestiones, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre las ventajas que tendría también el voto electrónico directamente en la ciudadanía. Pues mira, son muchísimas las ventajas. La verdad es que simplemente en un padrón de la Ciudad de México de 7.5 millones de personas que somos las que habitamos aquí, bueno, no habitamos, que votamos en la Ciudad de México, el imprimir 7.5 millones de boletas por 3 cargos de elección popular, échale el cálculo de cuánto es el daño ecológico y la huella ecológica que estamos haciendo por cada proceso electoral. A esto, súmale pues el hecho de que nuestro papel de votación tiene la calidad de papel moneda de muchos otros países. Entonces es un proceso de impresión y de la hoja muy caro. Entonces, por una parte, la ventaja es ecológica totalmente, ¿no? El destruir menos el medio ambiente y ser mucho más amigables. Segundo, el tema de la economía financiera para la Ciudad de México sería muchísimo pues ya no tener esta inversión. Tercero,
la fiabilidad de los cómputos. Hoy por hoy, cada que hay elecciones, pues no es un secreto que la ciudadanía todavía quiere recuentos, quiere votar, quiere contar otra vez. Bueno, con un sistema electrónico esto no pasaría. Esto te hace la suma electrónica de manera inmediata, y un cuarto efecto muy bueno es que tendrás resultados inmediatos al de la jornada electoral. Es decir, si cierras tu casilla, haces tu suma automática, el cómputo, el sistema, y te dice ganó A o B. Hoy, ¿qué pasa hoy por hoy en muchos estados? Que dada la incertidumbre de que el cómputo se lleva 3 días después de la jornada electiva, sale la candidatura A y B que quedaron a un punto de distancia, los dos ostentándose como ganadores, y esto pues a lo mejor podrían tener un conflicto, pero en una elección muy cerrada, con polarización de ciudadanía, esto puede desatar un conflicto social muy importante. Sí, Entonces, claro. el que tú puedas tener resultados inmediatos y confiables desactiva cualquier conflicto social como autoridad electoral, es decir, a ver, se calman los dos, quien ganó es el candidato o la candidata tal. Y también incluso para el caso de la impugnación de algún resultado, pues sería mucho más sencillo, ¿no? Ya establecer un sistema automatizado que te permita verificar cuáles fueron los votos recibidos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo también incluso para esos Sí, temas también, sin duda. pudiera ayudar mucho el voto electrónico. Perdón. No, haberte al contrario, es interrumpido. que este tema, la verdad, disculpen, pero vamos a quedar muy cortos, tiene mucho para hablarse de este tema. De hecho, es un tema que ya debe empezar a manejarse en toda la sociedad mexicana, en todos los sectores y en toda la República Mexicana, no solo en la Ciudad de México, como lo han estado ustedes haciendo. He tenido la oportunidad, damos clases en diferentes universidades a nivel licenciatura y posgrado, pero he tenido oportunidad de ver prácticas de ejercicios de votaciones en las primarias. Por ejemplo, tengo un hijo de 8 años, y bueno, 7, va a cumplir 8, él dice que tiene 8, y tuvimos la oportunidad de que ejercieron el voto. Y él manifestaba, ¿por qué no hacerlo por internet? Y sus amiguitos también, ¿por qué no lo hacemos por internet? Porque están muy familiarizados con la computadora, con el tema. Esto tarde o temprano va a llegar. Si no es que ya es el momento para México, porque podemos ver como comenzábamos en un principio, ya está el gobierno abierto, ofrece productos y servicios, redes sociales, etcétera. ¿Existe algún plan establecido para, no digo para concientizar, porque a mí me consta que ya lo están haciendo desde hace muchos años en la Ciudad de México, no sé a nivel federal, en la Ciudad de México, pero a concientizar un poco más allá en el tema del voto electrónico? Justamente desde el área de educación cívica en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues son 3 áreas sustantivas las que hacemos, o actividades sustantivas. Uno es llevar a cabo procesos electorales, el otro es procesos de participación ciudadana, y la tercera rama muy importante es la educación cívica. Y en esta rama de educación cívica sí hemos sido muy enfáticos en desde tempranas edades ir involucrando a la niñez, niños y adolescentes en ejercicios de participación educativa a través del voto digital. ¿Cómo? A través de escuelas secundarias técnicas les hemos llevado pues, los insumos para que puedan llevar a cabo las elecciones de sus miembros directivos escolares en 2 modalidades, modalidad papel y modalidad electrónica. ¿Para qué? Para que ellas y ellos puedan distinguir cuáles son los beneficios y ventajas entre uno y otro. Recientemente llegamos a la consulta infantil y juvenil. Son instalaciones de mesas receptoras de expresión que llevamos en la Ciudad de México. Este año serán 858 mesas receptoras de expresión. Queremos evolucionar esto a que lo puedan hacer también de manera digital para que ellas y ellos puedan también entender y conocer esta situación de cómo es benéfico uno frente a otro sistema. Y desde el extranjero también queremos ir involucrando a la comunidad migrante para que pueda hacer estos mismos ejercicios. Entonces, sí hemos hecho actividades de educación cívica, pero precisamente porque sabemos que la gran apuesta es a desmitificar los riesgos perceptivos que tiene la gente en una elección. Me van a decir, oye, pero ¿qué pasa si hay riesgos? Bueno, pues los mismos riesgos que pueda pasar en una elección de papel son los mismos riesgos que puede pasar en una elección digital. Entonces, aquí hay que apostarle. Si apostamos al blindaje de una elección en papel, apostemos un blindaje en una elección digital. Sí, y a mí me parece muy interesante esta forma en que están llevando a cabo esta implementación de concientización y de uso de estos sistemas, porque en general para el ambiente digital pues está la brecha, ¿no? Las generaciones que no nacieron con esta tecnología, pero conviven con nosotros y conviven con ella. Los que somos migrantes Los que digitales, somos migrantes a los digitales. nativos digitales. Y yo creo que a las nuevas generaciones pues les resulta más familiar utilizar todos esos instrumentos tecnológicos. Por parte de... Pues mira, hay una perdón, precisamente. pues de las primeras urnas, esas son del 2000, ¿verdad? Del 2000 fue la urna que ahorita, hoy por hoy, ordenamos la destrucción de 53 de esas urnas que ya son obsoletas, pero si se fijan tiene el cajoncito transparente para emitir el sufragio, el cual no se podía ver, la pantalla que podías elegir tu votación,
y el taloncito, antes de que se imprimía, salía como si fuera cajero de automático, se permanecía ahí unos segundos para que tú pudieras confirmar que era el voto que querías dar y luego caía en la cajita transparente de forma tal que no se viera cuál era tu voto que habías emitido. Y tenía bocinas porque desde aquel momento ya también se empezaba con la inclusión de personas con discapacidad. Sí, excelente. Que esa es otra ventaja que más adelante platicamos. Platicamos. Y con relación a esto, ¿cuál ha sido la experiencia de los procesos electorales locales del instituto que ha implementado en la utilización de estas urnas electrónicas, estos instrumentos digitales para la emisión del sufragio? Bueno, primero empezamos con la urna que ya vieron ahorita en pantalla, que era un dispositivo físico que tenías que ir tú. Lo único que era es sustituir la urna de cajón por una urna digital, ¿no? Es lo único, pero tenías que ir al trabajo de ir a tu casilla y votar. ¿Cuál fue el siguiente paso para el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Poder votar desde tu casa, desde tu oficina. Entonces se abría el sistema 3 días antes, tú tenías que hacer un registro. El proceso es un poco complejo y tedioso quizá. ¿Por qué? Porque necesitamos ciertos sistemas de autentificación. Entonces, ¿qué hacías tú, Alfonso? Te registrabas en internet primero, ¿no? Con tu clave de lector, te pedían datos de tu credencial, te llegaba un código alfanumérico que lo distribuye el Servicio Postal Mexicano a tu casa y tenías que estar tú para recibirlo. Entonces ya recibías tu código y tenías que hacer un segundo ingreso a la portal del instituto. ¿Para qué? Para que entonces tú con ese código asociaras tu código a un teléfono celular. ¿Por qué? Porque el día de la jornada electiva tú te metías al sistema ya con tus códigos que tenías todo y una vez hecho eso te mandaba un token a tu celular para que se quedara vinculado a algo que fuera que tú tuvieras en ese momento y con esto evitar la suplantación. Entonces, eso es la segunda evolución. ¿Cuál es la tercera evolución que queremos hacer ahora? La tercera es quisiéramos avanzar y estamos trabajando en ello en una plataforma digital que sea una aplicación móvil en la cual tú puedas votar no de tu casa, no de tu oficina, sino desde tu celular. ¿Cómo hacer esto? Para evitar los envíos de claves, la idea es que tú puedas tomar una fotografía de tu credencial para votar que tiene dos propósitos. Por una parte, lee la fotografía, el código oscuro que se ve, que contiene la clave del lector y la clave de identificación del plástico, hace una vinculación inmediata con el Registro Federal de Electores para ver si se trata de una credencial auténtica y con todos los candados de seguridad, regresa la identificación y la fotografía que toma de tu credencial para votar, después te pide una fotografía biométrica, es decir, en movimiento tridimensional de tu rostro, para que pueda haber un cruce de datos biométricos. Si hay un cruce de datos biométricos exitoso, entonces ya te abre el sistema para poder votar. Esa es la apuesta ahorita que tenemos para los próximos procesos electivos y es a lo que le está apostando el Instituto Electoral. No, sobre todo a mí me llama mucho la atención que estos mecanismos de seguridad son muy importantes para generar esa confianza y esa reputación en estos mecanismos. Las medidas de seguridad pues es la mejor garantía que un ciudadano puede tener para utilizar estos medios. ¿No se ibas a preguntar, Mar? Pues, insisto... Nada más, me llamo Joaquín. Perdóname. Nada más, como comentario, nos va a quedar muy corto este programa. El tema... estás platicando un poco de la indecisión, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos, comprensible, porque hay nativos, no nativos, que no conocen estos temas, quien sí los conoce, pero podemos ver una gran ventaja con el tema de la fotografía en 3D como nos manifiestas. Habría que ver si no llega en 3D hasta convertirse en un dato biométrico, por ahí van a haber algunas cuestiones, o si no, pero es excelente porque al día de hoy las credenciales del lector son... pues puede sufrir muchas vulneraciones si son modificadas por alguna persona que quiere dar un mal uso. Existen programas Photoshop, etcétera, para hacer parecer una persona u otro. No estoy diciendo que lo haga el instituto, pero sino que personas externas. Entonces, que el instituto piense en estas medidas de seguridad para evitar este tipo de acontecimientos, la verdad es muy loable, es de aplaudirle. Y esperemos lo hagan lo más pronto posible porque surge. Este tipo de temas, en mi particular punto de vista, son los que ayudan en la avanzada precisamente para mejorar la democracia en México. Otro tema muy importante que ya están aplicando, el votar en internet en tu casa, es tan importante para el tema de la discriminación en un principio. Si lo vemos del tema de una persona que está enferma, que está incapacitada, que no puede ir a trabajar, lo estamos discriminando al momento que no puede votar por estar en su casa, no puede caminar. Pero bueno, si vamos todavía aún más allá, estamos ante un tema de calidad para el ciudadano de vida,
¿Por qué? Porque entonces el ciudadano desde su casa, sin la necesidad de tener que trasladarse, salir, lluvia, frío, lo que sea, no va a tener la oportunidad de votar. Entonces, yo veo aquí temas de transparencia, de calidad, de muchos valor temas público. de valor público hacia el ciudadano, algo muy loable. ¿Nos voy a platicar un poquito qué es lo siguiente, lo que se espera de manera para las próximas elecciones? Que, si nos pudieras adelantar un poquito, ¿qué tipo de ejemplos, qué tipo de votos se va a poder realizar en las próximas elecciones? O no solo elecciones de votos, sino de participación ciudadana en general, que sabemos de los plebiscitos. ¿Qué tipo de...? Bueno, hoy por hoy lo que vamos a llevar a cabo, estamos en suspenso de la Ley de Participación Ciudadana, pero si se logra superar el tema de la suspensión de la Ley de Participación Ciudadana y llevamos a cabo este año pues, la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos y presupuesto participativo, que es una consulta, lo que queremos hacer es pilotear en 2 alcaldías, ya sea Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc o Benito Juárez. Queremos pilotear 2 alcaldías, un sistema de tablets. ¿Para qué? Para que ahí, ya en vez de que vayas a tu urna, digamos, en papel, puedas votar desde la propia tablet, pues la opción, y con estos beneficios también que pueden tener para personas débiles visuales o los que no, y las que no conocieron cuáles fueron sus proyectos de participación ciudadana o cuáles son las propuestas de ciudadanos. En ese momento, con un auricular puedan escuchar precisamente cuáles son las propuestas, pues, y con esto, pues, tratar pues, con uso de la tecnología, aventejar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer para este año en tablets, y para procesos electorales sí queremos avanzar en el tema de voto a distancia todavía con las y los migrantes y con la aplicación móvil, desde luego. No, pues realmente son temas interesantísimos, progresistas, que van a ayudar a eliminar la brecha, pero temas de discriminación, temas de mejoras, de calidad. Incentiva la participación. Etcétera. Vamos a platicar, ya tenemos que ir a un corte. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento, está muy interesante. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, el voto y la urna electrónica, temas que desde hace años nos venían pidiendo y que por alguna situación se había ido rezagando y que al día de hoy les damos gusto con uno de los más grandes especialistas en México. Y bueno, pues mi querido Joaquín, ¿querías preguntar algo? Sí, mi pregunta era enfocada para Mauricio, en el sentido de que cómo se ha presentado este desarrollo tecnológico en el instituto. ¿Han encontrado la tecnología adecuada? ¿Están pensando en proponer algo para poder llevar a cabo el voto electrónico o la urna electrónica? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, fíjate que justamente en marzo de este año tuvimos un foro internacional en la ciudad de Seattle, en Washington, en el cual pues, nos reunimos con gente de Microsoft, con gente de una empresa que se llama Votes, que es una empresa en Estados Unidos que ha llevado a cabo procesos electorales también, y otras instancias también gubernamentales para saber qué opciones hay en el mercado de blindaje electoral. Y la verdad es que con mucha satisfacción y orgullo encontramos que el proceso de blindaje que tenemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es tan robusto como el que nos ofrecían en Estados Unidos las empresas, sobre todo estas empresas que mencioné al último. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está diseñado sobre la línea de servidores paralelos, los cuales pues, corren cerca de 10, si lo viéramos nuevamente como una capa de cebolla, son cerca de 10 espejos, desde luego, los cuales pues, van resistiendo ataques. Entonces, una vez de que, pues, si van ataques, que sí los hay, o sea, mentiría si les dirán, no, nunca nos han atacado, sí hay ataques, lo que se hace es contener el ataque en el siguiente módulo. Si no se logra contener y traspasa, se endurece el nivel de seguridad. Si de plano vemos que el ataque es muy fuerte y podríamos no contenerlo, lo que se hace es desactivar para que se quede hasta ahí el ataque y se pasa a un servidor espejo para que tengan que empezar desde nuevo con un nuevo ataque. Entonces, este es un poco el sistema que usa Bitcoin para el tema de seguridad de las transacciones internacionales, y es el mismo sistema que utilizamos. El instituto le ha invertido muchísimo dinero en esta tecnología y bueno, pues eso fue lo que nos encontramos también en este foro internacional. Muy interesante, la cadena de bloques hoy por hoy es las medidas de seguridad más eficaces que hay. Y qué bueno que la tienen implementada en ese sistema de capas y de robustecer o endurecer la capa de seguridad a medida que va avanzando los ataques. Pues, me parece algo muy loable, y eso otro elemento más que dota de seguridad y poder confiar en este tipo de instrumentos para la emisión del sufragio. ¿Qué otra cosa quisieras preguntar, Mario? Pues mira, más que preguntar... o comentar. Me quisiera comentar. Es sumamente agradable tener la visita de nuestro invitado el día de hoy por temas que nosotros en un momento dado pensamos, quisiéramos tener ya para poder aplicar y que no sabíamos que existieran. Sí. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, no sé a nivel federal, los estados, pero ya está pensando en apps. Utiliza la tecnología blockchain, capa sobre capa. Si la gente le tiene... A veces, no digo que sea mejor, ni estoy a favor ni en contra,
algunos más seguridad o más fe a este tipo de plataformas como Bitcoin o el blockchain, que hemos llegado nosotros a conocer gente, más que a otros organismos o bancos, pues bueno, vemos que está utilizando toda esta tecnología en beneficio de la sociedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo me atrevería a hacer una recomendación, o tal vez en mi ignorancia, no he tenido el tiempo de investigar bien, saber si ustedes tienen algún lugar donde se pudieran acercarse las instituciones para conocer de todo esto que nos estás platicando, porque con esta visión, si se lo hiciéramos, si el ciudadano hubiera un poco más de difusión al respecto, yo creo que muchas personas cambiarían su idea para el voto, sobre todo todas aquellas que utilizamos pues, nuestros pagos en el teléfono. Claro. Yo realizo transferencias y pagos en el teléfono, ¿no? Y como vemos, con toda la capacidad tecnológica que está presentando el Instituto Electoral, pues bueno, para mí sería mucho mejor tener el app y hacer mis votos por aquí, ¿no? Digo, es un tema. Y si existe este lugar donde pudieran acercarse, o si es directamente contigo para tener más conocimiento, una cultura de estos temas, ¿a dónde podría acercarse la gente? Sí, bueno, nosotros tenemos oficinas descentralizadas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos 33 distritos. Sí, sí. Entonces tienen ahí el acceso con las y los titulares distritales. Estamos en oficinas centrales también en Huizaches 25, en la colonia Ranchos Colorines, en la delegación Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, perdón. Desde luego están mis redes sociales, en Twitter, @Mauricio Huesca, en el cual pueden pues preguntarme, consultar y seguirme, porque ahí damos información de todas las actividades que lleva a cabo el instituto, no solamente temas de medios electrónicos, sino muchas otras actividades que se llevan a cabo. Y desde luego, pues la información ahí está, es pública, hacemos muchísimos estudios de encuestas, que determinan cuáles son los mejores mecanismos para emitir el sufragio en estas formas. Entonces, incluso si eres estudiante, estás haciendo investigación, pues te puedes acercar con nosotros porque tenemos información con datos duros para que puedan ustedes determinar cuáles son las mejores opciones en una tesis que quieran desarrollar. Sí. Acabas de dar en un punto en específico, varios de los alumnos que tenemos y lo hemos platicado, se han acercado, quisiera hacer mi tesis sobre el voto electrónico en México, quisiera hacer sobre mi urna. No hemos podido guiarlos como tal porque muy abiertamente pues, no somos especialistas, no conocemos del tema. Bueno, pues empezando por Alan, Antonio y tantos, pues ya saben que sí existe donde para que puedan llevar a cabo sus tesis tanto de posgrado como de licenciatura, sí, claro. Y que están realizándolos ahorita en temas del ámbito del derecho de las tecnologías de la información, que al fin y al cabo es el derecho al voto, pues es un derecho más, un derecho fundamental de los ciudadanos y como tal está constituido en está previsto en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano, y da gusto ver que por lo menos en la Ciudad de México se está llegando ya a todo este tipo de tecnologías. Ahora lo que faltaría pues sería, no me atrevería a decir a implementarlas porque en general, porque la gente si no conoce, pues no las va a llevar. Yo solicitaría o te pediría o la petición directamente al Instituto Electoral, pues es que lo que nos acaban de a platicar aquí, pues se diera un poco de manera general, ¿no? Para la Ciudad de México, porque yo estoy seguro que muchísimos ciudadanos nos gustaría empezar a realizar este tipo de manifestaciones electrónicas para emitir nuestro voto, participación ciudadana. Y con relación a esto, Mauricio, ¿qué impedimentos han tenido ustedes para implementar este tipo de medidas tecnológicas? Un buen tema. Cada vez es un tema, sí. Cada pregunta es un tema general. Fíjate, que Joaquín, que el tema fundamental que hemos encontrado de obstáculo no ha sido normativo, no ha sido técnico, sino es un tema de percepción ciudadana. El tema van a decir... Parece que es innato el tema. Totalmente. Mario decía, oye, pues yo ya hago transacciones desde mi celular. Y dices, ¿por qué la ciudadanía no puede entonces emitir el sufragio, confiar en eso? Bueno, el tema es, hay un tema pues como llaman el término en anglosajón, la accountability, que es la rendición de cuentas, y la auditoría que hace el propio ciudadano. Cuando tú haces una transferencia, le voy a apostar 100 pesos a Mario, y yo pues, sé que de los 300 pesos que tenía en mi cuenta, ya nada más tengo 200, y yo lo puedo revisar. Eso es verificable por mí. Y puedo verificar que Mario me confirme también que él ya tiene, si tenía 500 pesos, que ya tiene 600 pesos. Entonces hay una verificación tanto de un lado como de otro. Esto se puede hacer en los votos, desde luego que se puede hacer, ¿no? De que yo le pueda decir al instituto tal, oye, yo voté por el Partido de la Manzana, yo, Mauricio, voté Partido de la Manzana y quiero ver mi voto dónde está. Y diga, Mauricio votó por Partido de la Manzana. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Se debería hacer? ¿Se recomienda hacer? No se recomienda hacer,
precisamente por el tema de los principios que decías hace rato, la secrecía del sufragio y el tema de la autenticidad. Entonces, el hecho de que tú le digas, oye Mario, pues yo sé que Mario votó por el Partido de la Manzana, pues si Mario sabe esa información, Mario puede sospechar de que entonces, ¿qué le asegura a Mario? Que Joaquín no lo sepa, que yo lo sepa y que todo el mundo lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este sistema? Lo que se hace es se disasocia el voto. Mario emite el sufragio y entonces en un momento de la cadena de blindaje lo que hace es se tiene el cómputo de que Mario votó, entonces es el voto 2001, ¿no? Es Mario, fue el voto 2001. Pero cuando se disasocia eso, cae un voto dentro de la baraja de los partidos de la manzana, de la uva, de lo que sea. Entonces se van computando los votos, pero ya no está asociado a un elector. Y Esto lo hacemos para que, justamente para el blindaje de la Exacto. propia ciudadanía, pero la ciudadanía también quiere saber que su voto, Está cómo reflejado, cayó, sí. pero no hay forma de poderlo saber, o si lo hay, tendríamos que decirle, mira, sí puedes seguir tu voto, así está tu voto emitido, pero eso ya le genera una sensación de percepción de que alguien más lo va a poder ver. Sí, que Entonces, hay vulnerabilidad. ese es el principal obstáculo perceptivo totalmente el obstáculo y resistencia a esos mecanismos. Ese sistema de percepción, pero con esto que nos platicas, pues la disasociación de la información respecto del votante es valiosísima. Eso puede dotar de mucha seguridad al ciudadano de que no va a tener repercusiones el sentido de su voto, Claro. ¿no? Que es lo que se trata de cuidar y que estos mecanismos pues lo cumplen. ¿Y qué pros has encontrado en en esta experiencia de implementación de urnas electrónicas y de voto electrónico? Pues los pros, pues bueno, son de mucha naturaleza, ¿no? Por una parte, pues con satisfacción les puedo decir que atiende a otros grupos sociales que naturalmente no atendería una votación. ¿A qué voy? Me voy a explicar. Hemos visto que los grupos etarios que son primovotantes tienen una gran resistencia para comprometerse a la votación en segundas procesos. Es decir, cuando tienes tu credencial para votar, como primivotante sí participas activamente el primer ejercicio electivo, pero después hay un desencanto totalmente con las elecciones que va de 8 hasta 12 años, ¿no? Entonces, puede ser que el primovotante sí votó en la primera elección, pero se encuentra otra vez con el proceso hasta después de 2 o 3 ejercicios. Bueno, implementando este tipo de tecnologías, lo que hemos logrado es no captar al 100% porque les mentiría, pero sí se acerca la tecnología a este grupo. Ahora, también lo cierto es que las personas que están en otro sector del grupo etario ya de 45 y más, ya son más resistentes a este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó todavía saber la información del contexto histórico de México, de la falla del sistema, la caída del sistema, y perceptivamente traen arrastrando todavía ese tema de inseguridad. Entonces, ellos no les gusta tanto asociarse con un mecanismo de votación electrónico, prefieren ir con su papelito, marcar la boleta. Entonces, yo lo que veo en un futuro es no la extinción total, sino va a tener que tener un momento de ambivalencia los dos sistemas, porque no es que sea uno sobre otro, sino va a atender a públicos distintos y paulatinamente va a ir acercando las tecnologías a las nuevas edades, a las nuevas generaciones, para que vayan asociándose con con estos mecanismos de participación. Qué bien, eso es importante. Y en general, en materia de tecnología, ya lo comentábamos, la generación previa al boom tecnológico, pues sí es renuente incluso para utilizarlo. De repente mandas un mensaje de texto, no, mejor márcame. Muchos crecimos o pensando que el teléfono solo era para hablar, ¿no? Y hoy tiene multifuncionalidades. Pero qué bueno que el instituto esté preocupado por la implementación de estas plataformas tecnológicas, este acercamiento y sobre todo dotar de seguridad al ciudadano de que lo que él vote pues va a estar resguardado y reflejado en la intención del voto. ¿Alguna otra cuestión para pues yo Mauricio? encantado, porque con esto cumplimos más el artículo 6 de la Constitución, hablando del derecho de la autodeterminación informativa en materia electrónica. Y yo sí vería ya para el futuro no un tema de que existiera, como bien mencionadas, más oportunidades. O sea, sí, las va a haber, pero también esto va a generar que exista menos discriminación, porque también debemos tomar en cuenta que en el ámbito en el que nos desarrollamos hoy en día, que ya es el ámbito de las tecnologías de la información en todo, repitiendo los mismos productos, servicios, etcétera, de gobierno o privados, ya en cierta forma yo en lo personal me siento un poco discriminado del hecho de no tener una herramienta que me permita formar de manera electrónica, ¿no? Y hay que ver del otro lado, ¿no? O sea, sí están las personas acostumbradas al voto electrónico
normal, al de papelito, el que necesitamos, como bien dices, pero ya estamos, aún yo no siendo un nativo digital, siendo un migrante digital, a mí ya me gustaría mucho poder votar de manera electrónica y seguir estas instancias y vigilarlas. Lo que ahora se vigila en papel, lo que ahora se vigila de que estén las personas en las urnas, lo que ahora se vigila, ahora yo como ciudadano que conozco estos temas, vigilar qué tipo de software utilizan, cuál es la seguridad, lo que se puede mostrar, ¿no? Porque obviamente lo de adentro no se puede mostrar. Entonces, para mí eso sería muy benéfico. Me gustaría verlo, ojalá y lo veamos pronto, que como bien nos mencionas, ya está sucediendo. Nada más que lo publiciten un poco más. Yo creo que eso estaría excelente. ¿No? Excelente. Muy bien, Mauricio. ¿Algo que quieras? Faltan 3 minutos. Sí. ¿Algo que quieras comentar que no te hayamos preguntado? Pues bueno, yo pienso que algo importante que valdría la pena decir ahorita a propósito del foro es pues que la ciudadanía sepa precisamente, como dice Mario, cómo informarse, ¿no? Ahorita sí el tema del app la hemos tenido un poco bajo resguardo porque es un tema que pues, está en configuración, todavía no es una realidad que podamos llevar a cabo. Pero sí, posiblemente en la próxima jornada de comités vecinales, Consejo de los Pueblos, presupuesto participativo, sí llevemos a cabo el pilotaje con iPads totalmente digital en estas 2 alcaldías. ¿Por qué? Porque lo que queremos es probar pues distintas condiciones de configuración de terrenos, sociales, políticas, para ver cómo se desempeña la ciudad. La verdad es que es de nuestro mayor interés que la ciudadanía sepa de estos mecanismos y que se involucre cada vez más con ellos, porque es la forma en que justamente vamos a poder lograr abaratar los costos, generar muchos cómputos mucho más rápidos y eliminar esa frontera que tú dices de las personas con discapacidad. Se hace mucho más accesible cuando se pueda votar de manera remota a cuando tengas que ir a una urna, digamos, en un sitio en particular. Perdón, y ahorita aprovechando que comentabas la implementación de programas piloto y eso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México requiere de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, o él puede implementar este tipo de medidas electrónicas para la emisión del voto. Bueno, sí, nosotros para el tema de procesos electorales constitucionales tenemos que ir de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Muy bien. La forma en que ellos implementan el voto y nosotros podría tener sus diferencias siempre y cuando lo autorice también la autoridad nacional, porque son como elecciones que vamos de la mano en una casilla que le llaman casilla única. Entonces, de hecho hemos tenido algunas complicaciones cuando son casillas únicas, porque el ciudadano que no es una persona letrada en procesos electorales puede ser que meta las actas y las boletas de una elección federal en una elección local, y pues eso nos complejiza todo. Sí. Muy bien. Sí, qué bueno que lo aclaras, porque a veces pensamos, es que no hace nada, o no, pero todo dentro de sus facultades, ¿no? No, y bueno, nada más de mi parte para reconocer al Instituto Electoral de la Ciudad de México de manera local, y sobre todo para el tema de participación con lo de Chapultepec. ¿No te hubiera gustado hacerlo por el corredor de Chapultepec? No salí. Pero bueno, amigos, ya vieron, hemos sido muy cortos en cada uno de los temas que hemos tenido el día de hoy. Le agradecemos a Mauricio Huesca Rodríguez. Yo creo que, si lo permiten, ustedes así lo desean, mándenos un correo indicándonos si quieren ver algún tema específico relacionado con el voto electrónico y las urnas electrónicas, que esperemos será el primer programa de algún otro que haremos más en específico. Agradecemos mucho, Mauricio, por haber estado con nosotros. Mario, muchas gracias por la invitación. Un placer, Mauricio. Se los agradezco. Gracias. Un gusto. Bueno, amigos, pues nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Astele.tv Astele.tv Astele.tv